último bloque del programa de hoy y vamos a estar tratando un tema que también tiene su histórico debate, porque siempre aparece algo que pone en jaque los conceptos que queremos tener firmes, pero evidentemente no son tan así, sobre laicidad. Esto surge como consecuencia de una propuesta de un proyecto de ediles del Frente Amplio para prohibir imágenes religiosas en espacios públicos de Montevideo. ¿Qué tanto tiene que ver con la laicidad o qué tanto con el espacio urbano? Bueno, vamos a preguntarlo y tratar de entenderlo. Pero vamos a escuchar lo que tenían para decir consultados desde el propio Sturla al presidente del Comité Israelita. Mirá. Parecería que estuvieran en el siglo XIX, o lo que ha pasado en los países dictatoriales donde se han prohibido las manifestaciones religiosas. Yo supongo que eso no está en el ánimo, pero de algún modo es ir para atrás y no mirar hacia adelante. Dejando que se utilicen cuando uno desea y se retiren, me parece que no es mala idea que la ciudad no se replete, digamos, de símbolos religiosos, ¿no? Estamos en un país laico donde lo que predomina es la laicidad y me parece que la propuesta es atendible. A ver, esto es una nueva fase que se suma, por ejemplo, a la querella entre Valle y Ordóñez y Rodó, o más acá en el tiempo cuando se colocó la cruz del Papa, o pasa por otro lado. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, Claudio Visillac y Federico de la Peña, ambos ediles del Frente Amplio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿con qué tiene que ver esto? ¿Con interpretaciones de laicidad o con regulación del espacio urbano? Bueno, tiene que ver con todo en realidad, porque cuando uno toca estos temas, claramente se mete en muchas áreas. Lo primero que le tenemos que decir a los montevideanos es que tenemos un problema público, y eso es lo primero. Incluso quienes no están estrictamente en sintonía con esta propuesta lo reconocen. A ver, ¿cuál es el problema? El problema en las legislaturas de la Junta Departamental tiene que ver con las iniciativas que se presentan y que generan acciones y reacciones de otras religiones. Cuando se presenta una iniciativa para el emplazamiento de una simbología, sí, otra religión reacciona y presenta otra demanda para poder, en cierta manera, reaccionar a la inicial. Y otras religiones, las que no veneran imágenes, se sienten afectadas porque al no poder tener simbología en el espacio público, eso genera que se sientan, en cierta manera, con un trato que no es ecuánime por parte del Estado. Esto primero que planteás, ¿no se dirime con leer y entender qué es laicidad? Ahí vamos a otro tema, que tiene que ver con la discrecionalidad política en la que los ediles y las edilas en la Junta Departamental definimos esto. Tiene que ver que con el mismo marco normativo, que es muy amplio, podemos negar o aceptar según la oportunidad y conveniencia del momento. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto, si ustedes repasan los debates, particularmente en la Junta Departamental, tanto en la Cruz del Papa, que en la Junta Departamental se votó negativamente, después salió por ley nacional, con una interpretación que tiene que ver con la visita a un jefe de Estado, pero Yemanjá, y después lo que fue recientemente en 2017 la Virgen María, que no se permitió, sí. Que no se permitió, yo participé de esa legislatura. Las razones que los ediles esgrimían para votar a favor o en contra tenían que ver con, por ejemplo, frases como, bueno, como ya le aprobamos a una, tenemos que aprobar a otra. Aunque yo soy proclive a la laicidad. ¿Qué digo con esto? El contexto marcaba las definiciones. Bueno, pero la ciudad es de todos. A mí qué me importa qué argumentación pueda tener un edil si en realidad estamos hablando de un concepto que está consagrado muy por encima de la opinión personal. Bueno, pero ahí vamos. Nosotros entendemos que estamos lesionando el artículo 5 de la Constitución. ¿Por qué? Porque primero, no podemos tratar a todas las religiones por igual. De pique arrancamos con algunas que veneran imágenes y otras que no. Por lo cual, ¿cómo trato a todas por igual cuando quieran estar emplazadas en el espacio público? Pero la que no venera imágenes es problema de la religión que no venera imágenes, no problema de las otras que sí lo veneran. No, creo que ahí entramos en un marco que nosotros no entendemos que el artículo 5 esté posicionado de esa manera. Sí, en realidad ahí tenemos que ir al concepto, a la raíz, ¿no? Tenemos que ir a la Constitución de la República, exacto, que es nuestra carta máxima en este sentido, y el artículo 5 es muy claro, y es muy claro en varios sentidos. Y esto no lo digo yo, nosotros tenemos por acá un informe del Instituto de Derecho Constitucional, elaborado por el doctor catedrático Jaime Zapolinsky y aprobado por todo el instituto, que dice claramente que cuando se dice que el Estado no sostiene religión alguna es de interpretación unívoca. ¿Qué quiere decir? Que no hay posibilidad de interpretar de manera diferente
cuando se dice que el Estado no sostiene religión alguna. Quiere decir que no sostiene, no mantiene y no financia. ¿Y por qué digo no financia? Sí, pero no impide tampoco. ¿Cómo? Pero no impide tampoco. Claro, en realidad hay que distinguir. O sea, por un lado, la libertad de cultos es una cosa. Y por otro lado, la laicidad, que el Estado no sostenga religión alguna, es la garantía. Sí, está bien. Porque acá tenemos que partir de un principio de liberalismo político. Es decir, el Estado, ¿por qué se retira y deja que las manifestaciones religiosas puedan obrar libremente? Porque se abstiene para asegurar un amplio margen de libertad. Que de alguna manera, si el Estado interviene, si el Estado toma partido, de alguna manera, que entendemos que cuando se coloca una imagen... Financiando, por ejemplo, es una forma, está claro. Exacto. Eso sí se entiende. Bien. Lo que no hay que confundir es libertad religiosa con la aspiración de tener una simbología en el espacio público. Son cosas diferentes. Es más, se decía ahí en el tape que vos pasabas. Una cosa son las celebraciones. Yo las apoyo y las promuevo. Que se ponen y se sacan. No, eso es una celebración donde se lleva una imagen movible, se pone y se saca. Rosario de las Familias en enero en la Rambla del Buceo. Sí, por ejemplo. Otra cosa es solicitar una imagen que representa una particularidad religiosa de mi religión y no representa al resto. Y esto no lo digo a todas y a todos los montevideanos. Dentro de la propia comunidad religiosa. Hay religiones que se sienten afectadas. Digo, vale poder leer y consultar la opinión de la Confederación de Iglesias Evangélicas del Uruguay. Yo te pido, Victoria, que ahí se pueda consultar. Y vas a ver el posicionamiento que tienen con respecto a las imágenes en el espacio público, que es similar a lo que se decía en la segunda intervención del tape. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, ¿celebraciones en el espacio público? Sí. ¿Con simbología, con emplazamiento permanente? No. Porque nosotros entendemos que no estamos proponiendo una herramienta para invisibilizar, para reprivatizar la religión y confinarlo al... Eso es ir al... No es volver a la época jacobina, ¿no? No, porque ahí estamos hablando de otra cosa. Sí. Y volver al siglo XIX es volver a un estado confesional, por lo cual nosotros tenemos una mirada de futuro, no es de pasado. ¿Por qué de futuro? Porque lo que busca es prevenir situaciones que se dan en el legislativo y se dan recurrentemente, toda la legislatura. Yo estoy desde el 2010 en la Junta Departamental, primero como suplente, después como titular. Tengo el historial de iniciativas que llegan a la Junta Departamental y esta iniciativa, que la discutimos hoy, no nace hace un mes, hace 2 meses. Tiene un recorrido que nos hemos reunido con... ¿Pero no tiene nombre y apellido concreto? No, para nada. ¿No? No, para nada. Nosotros nos hemos reunido con sacerdotes, con antropólogos, con la academia, nos hemos reunido con gente que opinaba en una dirección y que opinaba de otra. Hemos hablado con un amigo de esta casa, como es Miguel Pastorín, hemos hablado con Néstor da Costa, tenemos una reunión pendiente la semana que viene con Nicolás Iglesias, gente que estudia las religiones en Uruguay. Y nosotros lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar es cómo pensarían las personas que cuando vean este proyecto van a opinar en contra, tratando de entender por dónde iban a ir los argumentos. Este proyecto no podemos analizarlo con simplificaciones. Bueno, por eso, a eso es complejo y hay Vamos a no quedarnos con prohibir imágenes religiosas en espacios públicos, porque entonces sí se simplifica y además genera el antes y el después. Que cómo va a quedar dibujado el espacio público de esto aprobarse, ¿no? Victoria, si me permitís, en realidad el artículo 37 de la ley 9.515, la ley orgánica municipal, ya prevé una prohibición. O sea, para poder emplazar cualquier tipo de monumento, además de los religiosos, cualquier tipo de monumento se requieren 2/3. O sea, en principio está prohibido y se puede levantar solo por 2/3 de los integrantes de la Junta Departamental. Lo que estamos haciendo es generando seguridad jurídica, dando un criterio, a nuestro juicio es el criterio que recoge la Constitución, para que en el obrar, como decía Claudio, no haya un margen de discrecionalidad tan grande que de repente se llega a la arbitrariedad, ¿verdad? Que es lo que el Estado de Derecho no quiere. Bien, bueno, y no termina siendo, perdóname que vaya por el otro lado, si se quiere también un poco arbitrario, aunque el objetivo sea dotar a los dueños del espacio público, todos nosotros, ¿no? Con espacios que no alteren ni atenten en nada contra la sensibilidad de nadie, ¿no es una forma de vaciar nuestra riqueza y potencial espiritual también? Son cosas diferentes. ¿En advertir la diversidad de los cultos? Victoria, son cosas diferentes. A ver. Yo soy frente amplista y sereñista. Y no voy a dejar de reconocer la figura, por ejemplo, de Luis Alberto Herrera en la historia política del Uruguay. Una cosa es las figuras que nosotros queremos homenajear por su trayectoria, por su legado en el espacio público. Eso es una cosa, que provenga de una iniciativa, que se analice. Y otra cosa es que una religión que disputa el espacio público, porque ahí está la cuestión de fondo. Acá las religiones disputan el espacio público.
Y hoy eso sí es un problema. Lo que vos estás planteando hoy no es un problema. No hay una disputa de Peñarol y Nacional ni de los partidos políticos por estar en el espacio público. Entonces, el problema público lo tenemos hoy, tiene historia reciente y más atrás también. Una cosa es una iniciativa popular que intenta homenajear a alguien. Te pongo un ejemplo bien claro. Si a mí se me quiere proponer la instalación de una estatua de la Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo voy a negar yo la trayectoria a nivel social, a nivel de la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo me voy a negar? Claramente no va a estar incluido en esto, porque esta norma que proponemos, su artículo 2, es muy precisa. Habla de prohibir las imágenes religiosas que remiten al culto religioso, no que tengan que ver con lo religioso. Entonces hay que separar, porque ahí es donde nosotros queremos dar la discusión. Si no precisamos lo que queremos legislar, estamos debatiendo con simplificaciones, y acá hay muchos grises, como yo decía recién. Por eso, esta iniciativa indisimulablemente tiene un viso de republicanismo y de vallismo. Pero no vallismo porque queremos recoger la tensión. No por sacar los crucifijos. No vallismo porque vamos a levantar la tensión que se generó a principios del siglo y que arrastraba desde el siglo XIX una historia, obviamente, de secularización. Tiene que ver con el vallismo entendido entre la separación, la abstención del Estado del fenómeno religioso. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y no es anticlerical porque hay religiones. Se vio en el TEP y se ve en las declaraciones del presidente de la Confederación Evangélica del Uruguay, que están en sintonía con esta normativa. Lo que pasa es que la palabra prohibir quizás asuste, genere algún sesgo para iniciar el intercambio, y le podremos llamar ordenar, regular, prohibir, pero sí hay una coincidencia, incluso de los que no están estrictamente en sintonía, como yo decía recién, de que hay que hacer algo. Bien, ¿me permiten un ratito entonces trasladar el tema a los panelistas? Alfredo. Yo creo que más que en tema religioso habría que prohibir las cosas, los adefesios que hay en todo Montevideo. Algunos de ellos son símbolos religiosos, pero algunas estatuas que hay en Montevideo son espantosas. O sea que si van a prohibir, prohíban por problema estético más que religioso. Porque en realidad acá lo que se está planteando es el tema religioso en el fondo, y es la laicidad. Se confunde laicidad con sentimiento antirreligioso. Y así tenemos en que en la educación nuestra no se habla de religiones porque somos laicos. Entonces todos los grises son unos ignorantes, no saben un pomo de lo que es el judaísmo, el islam, el budismo o el propio cristianismo, porque no se habla, por eso no se puede hablar porque somos laicos. Y yo reivindico, vos hablaste de Miguel Pastorino. Miguel Pastorino escribió hace unas semanas en Voces una nota sobre justamente el tema de ustedes. No se escribió. Sí, justamente. Y además él toma un discurso que dio nada menos que Tabaré Vázquez, en 2005. Y hay una frase que dice que me encantó, dice: la laicidad no es incompatible con la religión, simplemente no confunde lo secular con lo religioso. Y acá realmente confundimos. Todo lo que sea religión es, no, eso es violar la laicidad. Me parece que es ridículo. Yo creo que lo que hay que hacer es que la gente tenga libertad para hacer. Ahora, que me afeen la ciudad de Montevideo, como la han afeado con la Cruz del Papa, con el monumento a Yemanyá y un montón más que hay en la vuelta, o al propio de Wilson que pusieron, pobre Wilson, el monumento cristiano a Wilson es espantoso. Digo, ¿el coreano? Bueno, el coreano ni hablemos. Pero ese ya no... Pero no es una discusión estética. Entonces, a mí me parece que el tema de fondo es que lo que hay es un sentimiento antirreligioso por parte de ustedes. Que así nomás, ¿eh? Yo creo ¿On the rocks que en el o fondo, lo toman? Yo apelaría a que ustedes... El Uruguay te diría lo contrario. Apelaría a que ustedes... La Iglesia Valdense ¿Qué? La Iglesia Valdense no afirmaría lo que vos estás diciendo en estos proyectos. Bueno, pero son religiosos, ¿qué querés? Yo soy ateo, gracias a Dios, así que no tengo ningún tema. Bueno. A mí no es un tema de defensa de la religión. ¿Usted sabe lo que es la laicidad? ¿Cómo? ¿Sabe lo que es la laicidad en nuestro país? Sí, yo creo que se confunde lo que es la laicidad con laicismo. Yo creo que usted se confunde, y esto me parece que apunta más al laicismo. No. Y yo no quiero la cruz del Papa, Vamos a entenderlo, ni A quiero ver, la espera que te Virgen están del haciendo museo, un examen, Alfredo. Te están preguntando. No, pero es que van a preguntar a mí. No es solamente libertad de conciencia, es igualdad estricta de derechos. Entonces, cuando el Estado genera cualquier tipo de privilegio para cualquier relación, para cualquier religión o iglesia, está generando un privilegio. Si generas un privilegio, la libertad de conciencia está dañada. Y no le digo yo, usted puede recurrir a un filósofo que es extraordinario por su lucidez y su brillantez, que es Henry Peñarruiz, que es un francés, que es muy claro con el tema de la laicidad, porque se confunde. La laicidad no es una doctrina. No. La laicidad es un marco jurídico político que permite la convivencia ciudadana. Pero son diferentes. La laicidad se interpreta de diferentes formas de acuerdo a los estados. Usted nos acusa de tener una doctrina. No es una doctrina, es respetar un principio constitucional, que si no gusta,
Está el mecanismo de la reforma constitucional, pero es lo que tenemos y tenemos que respetarlo. Y eso es lo que nos estamos ciñendo. Hay diferentes concepciones de laicidad, es verdad, pero en Uruguay hay un artículo que tiene más de 100 años en la Constitución y que ha marcado los acuerdos de convivencia en el país. Por lo cual podremos comparar entre países. Sí. Pero en Uruguay la laicidad la está marcada en un artículo en la Constitución que hace 100 años ha marcado Y así tenemos gurises que son totalmente analfabetos con respecto a lo que es el tema religioso. No es el tema o político, porque no se toman... Es que no haya un cariz proselitista. O sea, yo pienso, en la educación se puede hablar de religión, pero no con un cariz proselitista. De hecho, yo recuerdo cursar por el liceo y algún texto bíblico se hablaba, pero con un objeto de literatura. Eso no está prohibido. El tema es cuando uno le da un cariz proselitista, que eso es lo que el Estado tiene que... Pero el Estado, no es porque el Estado se quiera proteger a sí mismo. El Estado está protegiendo a toda la población, al agnóstico, al ateo humanista, al que profesa imagen y al que no profesa imágenes. O sea, nosotros tenemos que tener un espacio común. O sea, el constituyente fue muy sabio, o sea, estableció un espacio común. Pero nunca va a de ser, convivencia. yo entiendo ese espacio común, nunca va a ser gentil para todos de la misma manera, porque prohibiendo, por ejemplo, pensando en así, a la ligera, prohibiendo la colocación de imágenes religiosas, previendo no atentar contra la sensibilidad, por ejemplo, de religiones que no veneran imagen alguna y que se pueden sentir afectadas circulando entre imágenes religiosas. Entonces las prohibís, pero dejás carente de necesidad de identificación con esa imagen religiosa a quienes sí profesan esa religión, que se ven identificados y veneran imágenes. Victoria, pero siempre hay uno que va a ganar o va a perder. Pero yo te pregunto, Victoria, por ejemplo, el culto que se hace a la Virgen María todos los años en la Rambla del Buceo, ¿está prohibido? No. No está prohibido. Se puede Llevan hacer. la Virgen. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo, lo apoyamos y lo promovemos. Entonces, que se nos acuse de antirreligioso es totalmente ridículo, sinceramente. No, pero yo no No, me quedé con el comentario. Estoy tratando de justamente de hacerle las preguntas a ver. Por eso, no, disculpame. En realidad, qué difícil es lograr, partiendo de la base Victoria, de la mejor intención del proyecto, ¿no? Pero qué difícil es realmente no sentirse herido en la sensibilidad quienes profesamos cultos religiosos, ¿no? Claro, pero... Es difícil porque... Además, uno ve ya cómo está conformado el espacio público, ya ves que cómo se ha distribuido. Tampoco hay tantas religiones como para visualizar que se va a complicar al punto de que no vamos a poder caminar entre los semáforos y las estatuas. Sí, digo, hay más de 50, para mí es mucho, pero hay un tema que yo comentaba, que es la acción y la reacción que se genera cuando hay una iniciativa. Porque no es la iniciativa en sí mismo. En el 2017, el último antecedente que tenemos, cuando se presenta la imagen de la Virgen 3,90 metros en el buceo, enseguida otra religión propuso una imagen. Y otra grupo de religiones, carta expresando su disconformidad con este tipo de iniciativa. Básicamente, esto lo que están haciendo es tratando de alivianar el trabajo en la Junta, porque, claro, que haya un marco bien concreto, lo digo con cariño, ¿no? Con humor. Porque cada vez que surge algo, empiezan los tironeos. Pero pasa siempre. Lo que estamos haciendo, y acá me meto en el saco del doctor, es generando un marco normativo a nivel departamental que armonice con el artículo 5 de la Constitución. Eso es lo que estamos tratando. Bien, ¿Para qué? Para poder si angostar los niveles de discrecionalidad que yo te decía hoy. A ver, ¿eso es alinearse o no? A ver, abogado. Imagina que como ballista tengo puntos de... Parece mentira que tenga punto de contacto con gente del Frente Amplio, pero tengo punto de contacto con gente del Frente Amplio. Porque, de alguna manera, el artículo 5 es muy claro y tiene esa tradición y ese sesgo del Uruguay ballista de separar el culto del oficial. Entonces, hasta ahí yo se las llevo. El tema es cuando nos metemos en la laicidad, ¿tá? Porque la laicidad no está contemplada solo en el artículo 5 de la Constitución. También el legislador frente amplista en el 2008 entró en el tema laicidad con un concepto muy distinto al que existía antes. Antes la laicidad era la laicidad por omisión, o sea, me desvinculo totalmente de la Iglesia del Estado. La laicidad en educación, en la ley 18.437 del año 2008, primera presidencia del doctor Tabaré Vázquez, es una laicidad ya abierta. Tenemos que ofrecerle al alumnado todas las opciones para que ellos decidan después de haber leído sobre todos los temas, de haber tratado todos los temas y los distintos enfoques que hay sobre cualquier cosa, sobre religión, sobre política, sobre filosofía. Entonces, es un nuevo concepto de laicidad. Ahí donde el Frente Amplio debería decir, bueno, si esto es libertad de cultos, yo estoy con ustedes.
Chau. El Estado y la religión, nada. Me parece correcto que la Junta Departamental de Montevideo reglamente. Ahora, si el tema es laicidad, el Frente Amplio mismo ha entrado en una laicidad abierta, que se expongan todas las ideas, permitir a todo el mundo exponer sus cultos, exponer sus imágenes. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Con qué Frente Amplio me estoy encontrando hoy? ¿Con el que limita, con el que solo se abstiene, o con el Frente Amplio ese de Tabaré Vázquez que dice ofrezcámosle a la gente todas las posibilidades para que la gente decida? Entonces, esa es la pregunta para ustedes. Y después, algunas observaciones. Cuando hablamos de laicidad, yo creo que hoy es un concepto que inclusive va más allá de lo religioso. ¿Tá? Cuando yo veo el espacio Che Guevara en el Cerro de Montevideo, me pregunto de qué laicidad estamos hablando. Cuando veo, cuando veo otras cosas que veo por allí, lo del coreano, no sé ni cómo salió. Sé que no es religioso. Sé que no es religioso, es un monumento en homenaje a los coreanos que se fueron a México, a la provincia de Yucatán. Esa es la... No se nos va la discusión. Y, sí, claro. Cuando yo veo todos esos monumentos, digo, bueno, ¿dónde está la laicidad allí? Entonces, esa es la pregunta para ustedes. El intercambio me parece muy bueno porque yo lo primero que arranqué hoy diciendo que acá trasciende las colectividades políticas. Me pueden leer a Tabaré Vázquez, yo le puedo leer a Julio María Sanguinetti, le puedo leer a Pepa Pasqué y ustedes me podrán leer a algún frente amplista que no esté de acuerdo. Esto corta transversalmente en los partidos. Entonces vamos a encontrar diferencias adentro y vamos a encontrar coincidencias afuera. Y eso es lo bueno de este tema, porque no pone jacobinos, frente amplistas, anticlericales por un lado, multicolores, pluralistas, cristianos por el otro. No, está... ¿No? Es complejo, hay muchos grises en el medio, hay que conversar mucho sobre el tema, porque hay que transmitir correctamente la finalidad. ¿Ah? Y la finalidad se transmite correctamente no simplificando, que es lo que estamos logrando acá poniendo todos los temas que a veces en el Twitter no se puede intercambiar de buena manera porque los fanatismos, los fundamentalismos no permiten. Nosotros tenemos, obviamente, sensibilidades que marcan las opciones que tomamos. Dentro del Frente Amplio pasa, claramente. Y también tenemos coincidencia fuera del Frente Amplio. Y la laicidad sí, claro que es un tema complejo, donde se abre una puerta y te metes en tres más, pero nosotros no nos queremos desviar de lo que es el espacio público y el concepto de laicidad cuando nos referimos al espacio público. Pues si no, claramente nos vamos a tener que dirimir de otros aspectos que yo coincido, son bastante polémicos. Y yo me hago cargo, en Montevideo, de los 35 gobiernos del Frente Amplio, de los 35 años de gobierno del Frente Amplio. Y si me hubiese tocado ser edil, yo tenía 8 años cuando se votó Diema allá, si me hubiese tocado ser edil en el periodo 90-95, le hubiese transmitido a mi bancada que no estaba de acuerdo con esa imagen. Y hubiese acatado lo que hubiese definido la mayoría, como siempre hacemos los de Asamblea Uruguay. Entonces, no se me pierden prendas por decir que un gobierno de Frente Amplio votó Diema allá, o porque Tabaré Vázquez tiene una opinión que quizás no sintonice estrictamente con esto, porque también voy a encontrar opiniones fuera del Frente Amplio que me parece que también elevan el nivel del debate porque ponen el tema de una manera que no hace que vayamos a la simplicidad. Que naufrague en la politiquería barata. Bien. Está muy bueno. Vero. Bueno, yo estoy leyendo el artículo que ustedes mencionan de la Constitución. Todos los cultos religiosos son libres en Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Y creo que esto también es una cuestión de interpretación. Ustedes dicen, bueno, ¿cómo se garantiza esto? Prohibiendo. Otra mirada puede ser, esto se garantiza abriendo, administrando, que todos tengan, ¿no? Que todos tengan su espacio. Tú hablas de 50 religiones, no sé cuántas esquinas, cuántas plazoletas, cuántos espacios públicos tiene Montevideo. Siempre quieren la Rambla y siempre quieren la zona. Está bien, yo entiendo eso. Pero los impuestos se los exoneran a todos, es abierto. Claro, exactamente. Bueno, además me parece que lo más rico que tiene nuestro país es la diversidad, es la libertad de cultos religiosos que tenemos aquí. Y una buena señal, por ende creo que no es una señal muy positiva del sistema político, que como no podemos administrar el disenso, lo que hacemos es prohibirlo. Porque además creo que desde el punto de vista práctico, por esto mismo que tú decías, no vas a eliminar la diferencia. Porque vos decís, bueno, alguien viene y nos dice, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, sí, a esa sí. Y otro va a hacer el mismo camino y va a buscar otra figura referente de su religión. Y dice, bueno, esta vez que te lo presentamos por esto, esto y esto, pero terminan remitiendo
a distintos cultos religiosos. Entonces no va a ser una cruz, pero va a ser una figura y van a estar de vuelta en la misma disyuntiva en un par de meses con la misma situación. Además me pregunto qué hacemos con las que ya están, porque ahí estaría generando otro problema. Porque vos decís, bueno, lo que queremos justamente es prohibir para no discriminar o para no perjudicar a determinadas religiones. Con esa normativa te van a decir, bueno, pero la cruz está y Iemanjá está y nosotros no podemos estar a partir de ahora. Creo que el tema de fondo no lo van a terminar solucionando con este proyecto y lo que hacen es, bueno, atajar, ir por un atajo para no tener que enfrentarse a estas discusiones una y otra vez. Me gustó eso de que les plantea y les interpela. ¿Es porque no pueden administrar el disenso, que es más fácil y cómodo prohibir? No. ¿Respuesta? Sí. No es para eso, es para asegurar la convivencia pacífica. Pero si los que no conviven pacíficamente están en la Junta cuando tienen que discutir estos asuntos. Entonces, ¿qué hacemos con las reacciones de las otras religiones que no profesan imágenes? ¿Se está generando un privilegio? Pero, por ejemplo, hoy tenés monumentos, tenés imágenes que están allí. ¿Son un problema en lo público? ¿Ustedes ven atentados? ¿Ustedes ven todos los días problemas las imágenes? Hay una cosa que, por ejemplo, Sanguinetti le dijo muy claramente. Cuando uno instala un monumento de forma permanente, excluye de ese espacio. Porque de repente, si yo instalo a la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Sí, en la Rambla del Buceo, sí, claro. Yo en ese espacio, primero que estoy aportando un predio público, propiedad del departamento, a una religión. Y en segunda instancia, estoy excluyendo a otro que capaz que también quiere celebrar en ese espacio y no va a poder porque no le interesa tener un monumento de otra religión. Lo mismo va a pasar con la Madre Teresa de Calcuta y otra figura. Vos vas todas las semanas a tomar mate a un lugar en la Rambla y al otro día te ponen un Corán. Ahí, esa particular religiosa va a tener una simbología en ese espacio público que va a ser representativo de esa sensibilidad religiosa y no de otras. Y bueno, pero capaz que me tengo que sentar al lado de una persona que profesa esa religión. Y el día de mañana, está en el banco de al lado y tomará otra cosa y yo tomo mate. Y el día de mañana otra religión te va a querer poner otra simbología. Y así, porque siempre es la Rambla o la ¿Y qué hacemos con el costo de mantenimiento de las estatuas? Hay religiones que tienen más fuerza, más peso y pueden ofrecerse incluso a poner ellos, a mantenerlos ellos. A los que no pueden. No me parece que el tema sea un costo. Pero pasa. Pero el tema de fondo acá es el costo. A ver, quédale. Bien cortito porque ya están hay que seguirla, me encanta esa discusión. Primero, yo creo que el artículo 5 es inequívoco y lejos de atentar contra lo que el sacerdote Sturla decía, el cardenal Sturla decía a propósito de poner en riesgo las manifestaciones religiosas, soy de los que abraza con convicción que la libertad se defiende con la laicidad. Justamente el pasaporte más permanente, más efectivo para lograr la libertad religiosa irrestricta como existe en nuestro país es a través de la libertad. ¿Y cómo se genera eso? Respetando el espacio público, que es público y de todos. A nadie en el Uruguay, es más, se le facilita, no se le cobra impuesto a los templos, también lo dice el artículo. ¿Qué más se necesita? Además de, por supuesto, habilitar el espacio público para las celebraciones determinadas, las que todos conocemos, y algunas nuevas que puedan surgir. Es tan inequívoco que justamente no entiendo la necesidad de generar otra instancia, porque esta alcanza y sobra desde mi perspectiva. La libertad del espacio público es la construcción de la república, es la construcción de la laicidad, es la construcción de la democracia. Nadie puede hacer, y mucho menos la religión católica, porque tiene que ver con la trazabilidad histórica de la república, que no hay un lugar donde no mires donde no haya una referencia a la religión católica. Es decir, nadie podría decir que esto es un ataque, un embate. A propósito, los compañeros plantearon, y me parece bien, ¿qué pasa con esto en los planes de estudio? Creo que es otro asunto, que no hacemos bien en discutirlo, y también lo estético, creo que no corresponde a esta discusión. En síntesis, a la libertad se la defiende con la libertad, y la libertad se defiende con el espacio público laico. El coreano que tenemos que seguirlo, me encantaría seguirlo, no tenemos más tiempo, pero ¿los puedo comprometer para volver? Lo último, esto es el informe de libertad religiosa 2021. Dale. Uruguay está entre los mejores países de libertad religiosa de América Latina. Hasta que aprueben, por lo cual no tiene nada que ver... a que aprueben este proyecto. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado. La negativa del 2017, ¿no? Dale, realmente es interesante y además arrastra tanta cosa, me encanta poder... Gracias por el intercambio, que estuvo muy bueno. Gracias Claudio, gracias Federico y desde el Frente Amplio. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Será hasta mañana, disfrutar del día que creo que sigue el sol. Hay sol todavía. Chao, chao. Será mejor que aprendas a vivir.